Pues hoy seguimos entonces con el segundo estudio acerca del credo de los apóstoles. Y siguiendo un poco todavía el tema introductorio, hoy vamos a hablar sobre el aspecto documentario del documento, ¿no? Es un documento cristiano, ¿no? Y el tema que tenemos es el credo como un documento que pertenece a la iglesia cristiana. En el estudio anterior, no sé si os acordáis, de la semana pasada, hablamos un poco sobre la importancia del yo creo, ¿no? Yo creo, la primera expresión encontrada en el credo de los apóstoles y que le da el debido sentido a ese texto que conocemos por credo. Hoy deseo introducirnos al credo como un importante documento del cristianismo, tener esa perspectiva, ¿no? El credo es un documento cristiano. En nuestros días, muchos de nosotros rápidamente dirían que lo que yo propongo huele a palabras de hombres, ¿no? El credo es meramente palabra de hombres y no palabra de Dios. Es lo que mucha gente nos diría, ¿no? Pero esa popular forma de pensar considera que cualquier documento, expresión u opinión, excepto la de uno mismo o de nuestros ídolos evangélicos de la actualidad, pertenece a Dios, ¿no? Y son palabras de hombres, ¿no? O sea, la verdad es que, estrictamente hablando, nadie en este mundo posee la palabra de Dios en sí mismo. Todo lo que decimos son palabras de hombres acerca de Dios, ¿no? Y no significa que estén equivocadas, si están fundamentadas en las escrituras sagradas. Esa sí es la única palabra de Dios que hay, la escritura sagrada. Así que de mi parte creo que debemos olvidarnos un poco ese uso popular y despreciativo de la expresión palabra de hombres, porque todo lo que sale de nuestras bocas, correcta o incorrectamente, es palabra de hombres. Otros tantos pueden que digan que lo que propongo es alejarnos de la Biblia con esta serie sobre el credo apostólico, quedarnos con el credo en lugar de la Biblia. ¿Por qué? Porque debemos seguir el sola escritura, o sea, el únicamente, solo la Biblia. Sin embargo, lo que establece el sola escritura es que la única fuente de revelación divina es la Biblia, no hay otra, ¿no? Algo en lo que de hecho creemos firmemente. Pero el hecho de que solo hay una fuente de revelación divina, que es la Biblia, no excluye, por otra parte, que necesitamos tener y producir conocimientos específicos acerca de las verdades únicas reveladas en la Biblia por Dios, ¿no? Reveladas por Dios en su palabra, expresando de forma verbal o escrita o musical o poética o incluso teológica y etcétera, esas verdades de la Biblia, ¿no? Si así no fuera, el mero hecho de predicar o enseñar ya se le consideraría una afrenta al principio del sola escritura. Y la verdad es que no lo es. La verdad es que todo el conocimiento, toda la experiencia que vamos acumulando como cristianos a lo largo del tiempo debe derivarse de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Escritura Sagrada. Y debe también estar al servicio de la Iglesia y del mundo como una forma de explicar su sentido más profundo sin que los tornemos a ellos mismos en palabra de Dios. Por eso es muy importante que desde el inicio de esta serie sobre el credo de los apóstoles nos recordemos de que no lo consideremos al credo como un texto igual en valor que la Biblia Sagrada, de ninguna manera, no lo es, ¿no? Ni mucho menos un sustituto a la Biblia, ¿no? Lo que consideramos vemos el credo como uno de los muchos documentos que nos ayudan a comprender mejor el sentido, las doctrinas o las enseñanzas de la Biblia, ¿no? En ese sentido, es un texto que nos ayuda a expresar mejor
nuestra propia experiencia de fe en Cristo y de confianza en la palabra de Dios. Así que tenemos 3 preguntas para hoy. La primera, para intentar ver al credo como un documento cristiano. La primera, ¿cómo ha surgido el credo de los apóstoles? ¿De dónde viene ese credo, no? Hay una historia que es muy curiosa y que fue muy popular a lo largo de toda la Edad Media, que se creía que los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿os acordáis del día del Pentecostés? Hechos capítulo 2, todo lo que pasó ahí, ¿no? Pues mientras estaban todavía bajo la inspiración directa del Espíritu, así pensaban en la Edad Media, pues los apóstoles compusieron el credo actual, el que tenemos hoy, ¿no? Lo compusieron entre ellos, y que cada uno de los apóstoles, como eran 12, ¿no? Cada uno contribuyó con uno de los 12 artículos que forman el texto del credo apostólico, ¿no? Aunque nunca se asignó en la Edad Media cada artículo a la autoría de un apóstol específico, nunca llegaron a ese nivel, pero de alguna forma lo consideraban como el trabajo conjunto de todos los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿no? Pero sabemos que eso no ha sido así, que eso era una historia que se contaba en la Edad Media. El credo ha sido, eso sí, por primera vez mencionado en una carta en el año 390, en el Sínodo de Milán, en una carta suscrita por Ambrosio, ¿no? Que, bueno, popularmente se conoce por San Ambrosio, ¿no? Donde Ambrosio le designa al credo el nombre de Symbolum Apostolorum, símbolo de los apóstoles. Este nombre símbolo se refiere al credo como algo muy, muy especial, o sea, como si fuera una contraseña. Os voy a explicar un poco mejor, ¿no? Pero no solo Ambrosio usa esa palabra, sino que también San Agustín, en su época, también usó ese término, símbolo, para significar o para hacer referencia a lo que hoy llamamos credo de los apóstoles, ¿no? Y ese término símbolo puede significar algo como ajuste, ¿no? Como por ejemplo, en la antigüedad, cuando se formalizaba un contrato, cualquiera que fuera el contrato, se partía algún objeto en 2 o 3 o 4 partes conforme el número de personas que estaban ahí comprometidas con ese contrato. Si era un contrato entre 2 personas, pues se tomaba un objeto de madera o lo que fuera y lo partían en dos partes. Cada una se quedaba con una parte, como si fuera hoy para nosotros la copia del contrato que nos envían por email, ¿no? Pues entonces cada uno se quedaba con parte del contrato y eso era un símbolo, a eso se llamaba símbolo, ¿no? Cada parte del objeto era un símbolo de identidad que se ajustaba al otro trozo y no se ajustaba nada más, ¿no? Era un fragmento que exigía ser completado por la otra parte, de forma a crear una realidad completa y funcional. Así entonces, en la antigüedad, así se hacían los contratos, ¿no? Más tarde, esa palabra símbolo adquiere un significado de señal o de contraseña, como dije antes, ¿no? Porque transmite un determinado mensaje. El símbolo transmite un determinado mensaje. Por tanto, el símbolo, un determinado símbolo, solo tiene valor para indicar la realidad simbolizada por ese símbolo. Así, de esa manera, el Symbolum Apostolorum se consideraba una señal, una contraseña mediante la cual los cristianos podían reconocerse mutuamente. ¿Cómo tú sabes si yo soy un cristiano? Pues si yo acepto el Symbolum Apostolorum, el símbolo de los apóstoles. Entonces puedes reconocerme como
cristiano. Incluso esa palabra símbolo en su forma verbal ocurre en el Evangelio de Lucas, cuando dice que María, la madre de Jesús, guardaba todas las cosas en su corazón y meditaba, esa es la palabra, y meditaba acerca de ellas. Lucas capítulo 2, versículo 19. O sea, que traduce aquí la palabra símbolo el sentido de meditación, de pensar detenidamente acerca de la obra de Dios. En ese caso María meditaba, ¿no?, en lo que simbolizaba para el mundo el nacimiento de Jesús, de su Hijo. Así que el símbolo apostólico o el credo nos lleva justamente a meditar y pensar detenidamente acerca de las verdades expresadas en la palabra de Dios. Es un símbolo de la palabra de Dios, ¿no? Es un símbolo de la palabra de Dios. No solo al credo le considera un símbolo de la fe de la Iglesia, sino que la Iglesia desde el inicio del periodo después de los apóstoles, ¿no?, del periodo postapostólico, ya por el inicio del siglo II, tiene también otros numerosos símbolos. El credo no ha sido el único símbolo de la Iglesia en sus orígenes, ¿no? La Iglesia siempre tuvo símbolos para expresar su fe en Dios. Por ejemplo, símbolos antiguos de la Iglesia, en la época primitiva. El acróstico, ¿sabéis lo que es un acróstico, no? Las letras de cada letra de una palabra, cada letra significa alguna cosa, ¿no? Pues el acróstico de la palabra pez, pero no nuestra palabra pez, sino que la palabra pez en griego, que es la palabra ichthus, que expresaba que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador. O sea, cada letra griega de la palabra ichthus, que se traduce por pez, el pez que está en el agua, pues significaba Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador, ¿no? Hijo de Dios y Salvador. Pues con el dibujito del pez, los cristianos se reconocían en una época en que si uno se declaraba públicamente cristiano lo podían matar. Entonces era como un código secreto entre los cristianos, más o menos así, ¿no? Con el tiempo dejó de ser secreto, pero el dibujito del pez, ¿no? Entonces era un símbolo y no hay ningún problema con ello, ¿no? El triángulo de los tres lados iguales, símbolo desde la antigüedad cristiana para la Trinidad, ¿no? El círculo, ¿no?, desde el inicio de la Iglesia, símbolo para la vida eterna, ¿no? El credo para el conjunto de toda la teología católica. Y hoy, por ejemplo, tenemos diferentes símbolos en nuestras iglesias, sobre todo diferentes símbolos litúrgicos. Por ejemplo, nos ponemos de pie para cantar, o nos ponemos de pie para orar o para leer la Biblia. En muchas iglesias eso es muy, muy, muy común. Eso es un símbolo, ¿no?, de que estamos adorando al Señor, o de que somos reverentes ante la palabra de Dios. Son símbolos cristianos que los mantenemos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, cuando terminamos de orar con la fórmula en nombre de Jesús, ¿no?, es un símbolo de que creemos que nuestra oración llega al Padre por intermedio de Cristo, ¿no? Otro símbolo, ponerse el púlpito en el centro de la iglesia. Eso es muy del siglo XVIII en adelante, ¿no? Antes los púlpitos estaban más en las esquinas de las iglesias, ¿no?, y en el medio estaba la mesa de la Santa Cena, de la Eucaristía, del Sacramento, pero ahora poco a poco, de los últimos 200 años más o menos, el púlpito asume el lugar central de la iglesia para indicar la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, ¿no? El uso del alzacuello por los pastores, ¿no?,
como indicativo de su consagración al servicio y al ministerio cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no uso el alzacuello porque aquí intentamos ser poco más informales, ¿no?, entre nosotros, pero sí que es muy común por pastores protestantes el uso del alzacuello. Incluso esa costumbre empieza por primera vez en la historia, siglo XIX, con un pastor presbiteriano de Escocia llamado Roberto MacLeod, ¿no? Más tarde los curas católicos lo asimilan, lo cogen nuestra tradición y lo empiezan a usar también. Pero volviendo al tema del credo, ¿no?, que es lo que nos interesa. El credo de los apóstoles no fue escrito por los mismos apóstoles personalmente, sino que lleva ese nombre porque expresa por sus artículos de fe las enseñanzas apostólicas. Por eso lleva ese nombre. El credo de los apóstoles tiene muy posiblemente su origen en un credo anterior, de lo que tenemos muy pocas informaciones, ¿no?, conocido como Antiguo Credo Romano. Antiguo Credo Romano, elaborado ahí por el siglo II, más o menos, en Roma. Más tarde, a lo largo de los primeros siglos de la era cristiana, al credo apostólico han sido acrecentadas algunas declaraciones doctrinarias un poco más elaboradas, hasta llegar a la forma como lo tenemos hoy, ¿vale? Aquí lo tenemos todo escrito, la forma como lo tenemos hoy, y esa forma lo tenemos desde más o menos siglo VII. Así que el texto del credo apostólico, que lo sabemos de memoria, se cierra, ¿no?, su forma escrita ahí por el siglo VII. Siguiente pregunta: ¿con qué objetivo se elaboró el credo de los apóstoles? Bueno, creo que de alguna forma ya lo hemos contestado la semana pasada, pero básicamente el objetivo más fundamental del credo ha sido, y sigue siendo para nosotros hoy, señalar la fe de los cristianos individualmente. ¿Qué es lo que creo yo individualmente? ¿Qué es lo que crees tú como persona individualmente hablando, ¿no? Pues podemos, como individuo, sacar el credo apostólico y decir: eso es lo que creo yo como persona, individualmente hablando. Pero también para señalar la fe de los cristianos como conjunto de hermanos, como iglesia, como comunidad, ¿no? Porque se trata del conjunto doctrinario de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es cristiana porque acepta el credo apostólico. Por lo tanto, en los primeros siglos del cristianismo, la gente se identificaba como cristiana al aceptar y declarar el credo, además de identificarse al otro como cristiano o como no. O sea, ¿cómo sé, Loli, si tú eres cristiana? Pues si aceptes el credo o no. Si dices: no, la mitad del credo, esa parte de que Cristo va a volver en un futuro, ¿no?, y todo eso para mí no, pues entonces lo siento, pero no eres cristiana, ¿no? Más o menos así como usaban el credo, como una forma de identificarse como cristiano entre ellos. Ese es el sentido más fundamental, claro, del concepto de la palabra símbolo, como ya lo hemos comentado. Además, como lo comentamos antes también, el credo se usó intensamente en la preparación de los catecúmenos. ¿Os acordáis? La semana pasada usé esa palabra, catecúmenos. O sea, ¿qué significa? Pues catecúmeno significa los nuevos en la fe, ¿no? Personas que acaban de conocer la fe, de aceptar a Cristo, todavía se están preparando para la profesión de fe o para el bautismo, ¿no? Y en esa preparación, el catecumenado, ¿no?, en esa preparación de los catecúmenos, el credo se usó intensamente como un texto, digamos, el manual, ¿no?, el manual del cristiano. O sea, si voy a publicar mi fe
profesar mi fe de forma pública, si me voy a presentar al bautismo, pues tengo que saber lo que estoy haciendo, ¿no? Tengo que declarar que creo en algo. ¿En qué creo? Pues entonces me preparo para ese momento que es tan importante en la vida cristiana, estudiando cada artículo del credo apostólico. Se usó el credo como forma de estudio, de preparación para los catecúmenos, ¿no? Además de que también sirvió como devoción privada de los cristianos. Hoy tenemos montañas y montañas de libros de vida cristiana, de teología, de interpretación de la Biblia, ¿no? Tenemos libros que ya no sabemos dónde poner libros. Entonces, había muy pocos. Estamos hablando de hace muchísimos siglos, ¿no? Teníamos muy pocos, pero uno de los libros que los cristianos llevaban al lado de su Biblia para su propia devoción era el credo de los apóstoles, ¿no? Hoy llevamos un montón de comentarios, de testimonios de personas y tal, libros que pueden o no edificarnos, pero entonces se llevaba el credo apostólico como un texto que nos ayuda o que nos ayudaba a entender mejor la palabra de Dios. Más tarde ha sido incorporado en los cultos públicos, siendo recitado junto a la oración del Señor. La oración del Señor, ¿cuál es? También conocida como el Padre Nuestro, ¿no? La oración del Señor o el Padre Nuestro. Se recitaban ambos textos, ¿no? El texto del credo y el texto de Mateo capítulo 6, donde está el Padre Nuestro. Eso se recitaba de memoria como parte de los cultos, de la liturgia, de la adoración, de expresar lo que creemos, ¿no? Y de orar al Señor. Y esa práctica de recitar el credo y el Padre Nuestro se mantiene hoy en muchísimas iglesias evangélicas y protestantes por todo el mundo. Pero lo interesante es que solo en el siglo IX es que el credo ha sido sancionado por el emperador Carlos Magno para su uso en la iglesia. Y solo entonces el Papa de la época, el Papa católico de la época, lo incorporó a la liturgia de la iglesia romana, católico romana, ¿vale? Siglo IX es que eso empieza, ¿no? Más tarde en la Reforma Protestante, el credo ha sido tremendamente valorizado y usado litúrgicamente. Los reformadores usaban el credo en casi todos los cultos, ¿no? Lo recitaban, lo estudiaban y lo tenían como manual de la iglesia, ¿no? Manteniendo su importancia en nuestras iglesias hasta el día de hoy. Sin embargo, como ya lo dejamos claro, en ningún momento de la historia, sobre todo de la historia de la Reforma y de las iglesias que se derivan de la Reforma, al credo se le concede igualdad a la Biblia. O sea, no es igual a la Biblia, no es palabra de Dios, es un documento de la iglesia que nos ayuda a comprender la palabra de Dios, ¿no? Está, eso sí, bajo la autoridad de la Biblia y expresa únicamente la verdad de la Biblia, explica de forma sistemática, bastante resumida, la enseñanza y la doctrina de la Biblia. Y es usado únicamente dentro de ese criterio. O sea, no vamos a rezar el credo, no vamos a leer el credo, recitar el credo y pensar que estamos orando. No, lo que estamos haciendo es entendiendo la palabra de Dios por medio de una herramienta que nos viene de nuestra tradición cristiana, ¿no? La usamos para instruir a nuevos y antiguos en la fe, para expresar incluso de forma evangelizadora el Evangelio de Cristo
a otras personas? Porque la gente que no cree puede preguntarnos, oye, pero ¿en qué crees? Y nos empezamos a contar historias de nuestras experiencias de vida cristiana, de cómo el Señor hizo, podemos simplemente decir, yo creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo creo en Jesucristo, su único Hijo, y seguir con el credo. Y la gente puede saber exactamente en lo que creemos, porque eso no solo es una manera de evangelizar, porque estamos expresando lo que de hecho dice la palabra de Dios, pero también es una manera de demostrar o expresar nuestra identidad como iglesia frente al mundo. Por tanto, hablamos de un documento muy antiguo, pero que tiene valor y valor muy presente para nuestras vidas personales, para nuestra vida de fe, para la vida de la iglesia, aún en nuestra época. Lo podemos memorizar, ¿no? Para meditar en sus enseñanzas, que son profundamente bíblicas. Lo podemos recitar litúrgicamente en nuestros cultos, para expresarnos unos a otros y públicamente la fe que creemos. Lo podemos transformar en un manual de preparación de los nuevos en la fe para el bautismo. Lo podemos usar como instrucción a los niños en la fe, ¿no? Lo podemos usar como contenido para el discipulado de los que desean crecer en su comprensión de la teología cristiana. Lo podemos usar como un excelente manual de espiritualidad cristiana. Lo podemos transformar en una plataforma u hoja de ruta para la proclamación del Evangelio al mundo no cristiano. Así que es muy, muy importante, útil para todos nosotros, y con esos objetivos podemos usar el credo de los apóstoles. Tercera pregunta y última: ¿cuál es la estructura del credo de los apóstoles? El credo tiene una determinada estructura, pero como ya lo sabemos, el credo heredó el formato y el contenido de un credo anterior que os mencioné, ¿no? Conocido por Antiguo Credo Romano. Poco se sabe hoy acerca de ese antiguo credo romano, pero hace un tiempo algunos eruditos lo han reconstruido con base en escritos del siglo V, ya 300 años después, ¿no? Y llegaron a una estructura bastante simple, y que se supone que sea la estructura del antiguo credo romano, ¿vale? 3 artículos tenía este credo. Un primer artículo que versaba sobre Dios Padre Todopoderoso. Luego un segundo artículo que hablaba sobre Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y un tercer artículo sobre las bendiciones del Espíritu Santo en la vida cristiana. Entonces, claramente, si es así, ese antiguo credo romano era trinitario. O sea, se fundamentaba en Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Creía y enseñaba acerca de la Trinidad. Y eso lo vemos claramente también en el credo de los apóstoles. El credo apostólico es profundamente trinitario y su estructura se basa en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y es posible que haya heredado esa estructura del antiguo credo romano, ¿vale? Sin embargo, el credo apostólico va más allá y termina hablando también de la iglesia y de las bendiciones presentes y futuras de la vida eterna, elementos que se derivan de la obra redentora de la Trinidad. Por tanto, habla: creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Y luego cuando dice creo en la iglesia, no es que la iglesia es una cuarta persona de la Trinidad, es que de ahí en adelante creo en la iglesia, creo en la vida eterna, creo en la resurrección. Todos los demás artículos que vienen después son artículos o son parte de una enseñanza que se deriva de la Trinidad, ¿no? Se deriva de la Trinidad.
Pero, por supuesto, el credo apostólico también ha tomado su estructura de lo que llamamos, entre comillas, pequeños credos que ya se hacían notar en las páginas del Nuevo Testamento. Así que si tenéis ahí, si sois ágiles con la Biblia, ¿no? Y tenéis ahí la Biblia, podéis seguir. Por ejemplo, podemos mencionar la confesión de Natanael, Evangelio de Juan, capítulo 1, 49, ¿no? Porque hay diferentes pequeños credos y confesiones en el Nuevo Testamento que le dan sentido y fuerza al credo de los apóstoles. Por ejemplo, la confesión de Natanael, Juan 1:49, dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso es un credo, eso es una confesión. No es tan elaborada como la confesión de Westminster, ¿no? El credo apostólico, pero aquí tenemos un credo primitivo, ¿no? La confesión de Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16, y esa es muy famosa, ¿no? Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí tenemos un credo, él creía en eso, ¿no? La confesión de Tomás en Juan 20:28, también bastante conocida, cuando dijo Tomás: Señor mío y Dios mío, ¿no? La fórmula bautismal, Mateo capítulo 28, 19, ¿no? Bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando bautizamos a alguien, le bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa era ya la fórmula bautismal desde los días de Mateo, del Antiguo, del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces son expresiones que le dan fuerza y sentido al credo. Pero además hay expresiones típicamente paulinas del apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, Pablo en la introducción de muchas de sus cartas, incluso también Pedro lo hace, usa una expresión que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso lo leemos en Pablo, también en Pedro 1:3, ¿no? Efesios 1:3, 2 Corintios 1:3, 2 Corintios 11:31, Romanos 15:6. Pablo usa esa expresión, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es por acaso, ¿no? ¿Por qué repite Pablo la misma expresión una y otra vez en diferentes cartas a diferentes iglesias? Porque era una fórmula, era una manera de expresar una creencia, era un credo, muy resumido. Alguien puede decir, bastante primitivo, no lo creo, pero bastante primitivo, pero es una fórmula de expresión de la fe. Así que antes del antiguo credo romano, el credo de los apóstoles se inspira teológica y estructuralmente en las diversas confesiones del propio texto del Antiguo Testamento, ¿no? En general, se puede afirmar que la estructura del credo de los apóstoles se nos salta a la vista cuando lo leemos y cuando lo recitamos, ¿no? Está claramente dividido en 4 partes, que ya las mencioné, ¿no? Ahora, hace poco, ¿no? En 4 partes, y por supuesto que en los siguientes estudios seguiremos esta misma estructura, ya que le es natural al credo. La primera parte, Dios Padre, énfasis en la historia de la creación; Dios Hijo, énfasis en la historia de la salvación; Dios Espíritu Santo, la Iglesia, los beneficios que la Iglesia recibe de parte de Dios, ¿no? En conclusión, no podemos olvidarnos de que tenemos en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, a un documento que nos instruye, nos fortalece, nos torna más misioneros. No se trata, por tanto, de un texto viejo, caducado, un texto antiguo.
No se trata de un documento oscuro, sino un documento aclarador. No se trata de unas ideas ultrapasadas, sino que de doctrinas muy presentes y llenas de significado para nuestros días, para nuestras vidas. ¿Por qué no lo memorizamos cada uno de nosotros? Si no lo hemos hecho antes, ¿no? ¿Por qué no lo enseñamos a nuestros hijos y nietos? ¿Por qué no lo imprimimos y lo colgamos en la nevera? Así todos los días y todos en casa lo podremos leer y meditar en su enseñanza cada día, ¿no? Tengámoslo presente en nuestras vidas. Nos da seguridad en lo que creemos y de esa manera mejoraremos nuestra experiencia de vivir la fe en la sociedad actual. Y por encima de todo, tengamos presente que el credo de los apóstoles es un lindo resumen de toda la doctrina cristiana y nos conduce una y otra vez al texto de la Sagrada Escritura. Y eso es lo que nos proponemos hacer a partir de la próxima semana. Que el Señor nos bendiga. Amén.